Bienvenidos a una noche más en El Historiador Nocturno. Cierren los ojos y prepárense para viajar en el tiempo, hacia un universo de dioses antiguos, héroes legendarios y criaturas fantásticas. Hoy nos adentramos en lo más profundo de la mitología japonesa, un relato tan rico y complejo que ha moldeado la identidad de todo un pueblo. El objetivo de esta velada es desentrañar la esencia del Kojiki y el Nihongi, los dos textos sagrados que constituyen la base de la tradición mitológica japonesa. Imaginemos que el Kojiki, conocido como el registro de asuntos antiguos, es como el diario íntimo de los dioses, lleno de anécdotas, romances y conflictos, narrando la creación del universo desde sus primeros instantes. Fue compilado a inicios del siglo VII por orden de la corte imperial y respondía a una pregunta fundamental: ¿de dónde venimos? La respuesta debía ser divina, pues así se legitimaba el poder del emperador. El Nihongi, o Crónicas de Japón, es diferente. Se trata de la versión oficial, más seria y formal. Podemos pensar en el Nihongi como la historia oficial, aquella que se enseñaba en las escuelas. Se escribió casi al mismo tiempo que el Kojiki, pero con otra intención: impresionar a las cortes extranjeras, en especial la China. Mientras el Kojiki brilla como una joya literaria llena de poesía y folclore, el Nihongi es una crónica con fechas y detalles que buscaban dotar de credibilidad a la narrativa divina. A pesar de estas diferencias, ambos textos se complementan, ofreciéndonos una visión integral de la cosmovisión sintoísta. Aquí es donde entra en juego el sintoísmo, la religión nativa de Japón. A diferencia de otras religiones con un fundador único o un código de mandamientos, el sintoísmo se basa en la creencia de que todo en la naturaleza tiene un espíritu divino, un kami. Desde la montaña más imponente hasta la brizna de hierba más humilde, todo está habitado por una presencia sagrada. Esta fe no consiste únicamente en venerar a los dioses celestiales, sino también en respetar y vivir en armonía con el entorno. Es una religión viva que se manifiesta en festivales, rituales de purificación y en la arquitectura de los santuarios. Comprender la mitología japonesa no es solo aprender nombres de deidades, sino penetrar en el alma de un pueblo que encuentra lo sagrado en lo cotidiano y que entiende que el mundo fue creado por los propios dioses considerados ancestros directos. Estos mitos no son cuentos infantiles, son la base de una civilización, la justificación de la línea imperial y la explicación de por qué los japoneses veneran tan profundamente la naturaleza. Así que, acomódense, respiren y déjense llevar por esta narración milenaria. Antes de continuar, recuerden dejar un me gusta al video, suscribirse y comentar desde qué lugar del mundo nos acompañan y qué hora es allí. Siempre es un placer descubrir quiénes se suman a esta experiencia desde distintos rincones del planeta. Soy el historiador nocturno, y mi deseo es que este relato los transporte a un viaje único mientras encuentran el descanso. Para empezar, debemos imaginar un tiempo anterior al tiempo mismo. No existía nada, solo un vacío inmenso y silencioso. Poco a poco, ese vacío se llenó de un caos espeso, una especie de sopa primordial que contenía el potencial de todo lo que algún día existiría. Visualicen un océano oscuro, infinito, que en lugar de agua, estaba compuesto de barro espeso, una masa informe con la promesa de la creación. En medio de este caos, surgió una niebla ligera, un vapor que lentamente ascendió, separando lo que sería el cielo, el Takamagahara, de lo que sería la tierra. Podríamos describirlo como un proceso de destilación cósmica. Lo ligero ascendió, lo pesado descendió. Este acto de separación es el momento fundamental en que el universo empieza a tomar forma. De ese vapor surgieron espontáneamente los primeros dioses. Eran entidades sin forma definida,
casi como susurros de fuerza primordial. El primero fue Amenominakanushi, el dios del centro del augusto cielo, una especie de conciencia del universo, la fuerza que puso en movimiento todo lo demás. Tras él aparecieron Takami Musubi y Kamin Musubi, representando el crecimiento, la producción, la fertilidad y la energía vital que impulsa la creación. Estos tres, conocidos como los Koto Amatsukami, fueron la Trinidad original, los dioses que dieron origen a todas las cosas. Eran tan etéreos que, después de aparecer, se retiraron del universo, como arquitectos que trazan los planos de una gran obra y luego observan cómo se construye sola. A diferencia de otras mitologías donde los dioses intervienen directamente en la creación, aquí, su función fue iniciar el proceso y luego apartarse. Con su presencia efímera, el caos dejó de ser caos y el universo tuvo su primer destello de orden. Una vez separado el cielo de la tierra, la creación continuó, no con explosiones, sino con nacimientos sucesivos de nuevas deidades. De una caña que brotó en la tierra informe, surgieron dos nuevos dioses, Umashi Ashikabi Hikoji y Ameno Tokotachi. Sus nombres, cargados de poesía, evocan el encanto de la vida que brota de manera espontánea, como un tallo de caña. Hasta este punto, las deidades surgían de la nada y luego se retiraban, sin género ni intervención posterior. Pero la historia cambia con las siguientes 5 generaciones de dioses, que nacen en parejas, un varón y una mujer, hermanos y esposos al mismo tiempo. Aunque extraño para nosotros, este patrón es común en mitologías antiguas, pues la unión de lo masculino y lo femenino es vista como la fuente de la creación. La primera pareja fue Uji no Jin-ni y Suji no Jin-ni, el señor y la señora del limo de la tierra, encargados de trabajar con la materia bruta. Luego aparecieron otros pares, cada uno nombrado según las cualidades del mundo que ayudaban a formar, Tsunugi e Ikugi, los que integran los orígenes y la vida, Otonogi y Otonobe, antepasados de la gran región, y finalmente Omodaru y Ayakashikone, el perfectamente hermoso y la venerable. Todos ellos, desde Ame no Tokotachi hasta Ayakashikone, forman las 7 generaciones de dioses celestiales, conocidas como Kamiyo Nanayo. Aunque nobles, su principal función fue preparar el camino para la pareja que daría el paso más decisivo en la creación, Izanagi e Izanami, el varón augusto y la mujer augusta. Jóvenes, atrevidos y elegidos por el consejo de los dioses, ellos recibieron la misión de descender desde la alta llanura celestial hacia la tierra blanda e informe, para transformarla en un hogar habitable. Este es un momento clave, porque hasta entonces la creación había sido automática, espontánea. Con Izanagi e Izanami, la creación se convierte en un acto consciente, un mandato divino. El escenario estaba listo para que la verdadera historia de Japón comenzara a tomar forma. La corte celestial, cansada de contemplar un mundo caótico, les entregó una lanza sagrada, la Amenonu-hoko, la lanza de los cielos enjollada, que brillaba con un resplandor místico. La pareja descendió por el Amenoukihashi, el puente flotante del cielo, que no era un puente físico de madera o piedra, sino más bien un arco iris divino que unía el Takamagahara con la tierra. Desde allí miraron hacia abajo la sopa primordial que aún era el mundo. Izanagi tomó la Amenonu-hoko, la sumergió en las aguas turbias y la agitó suavemente, como quien revuelve una mezcla. Al levantarla, las gotas que cayeron de su punta se solidificaron y formaron la primera isla, Onogoro-shima, la isla que se coagula por sí misma. Onogoro-shima fue el punto de partida, la primera tierra firme, el hogar desde el cual Izanagi e Izanami darían vida al archipiélago japonés. En el centro de la isla erigieron un pilar sagrado, el Ama no Miyashira, y alrededor construyeron un palacio llamado
Yashirodono. Establecida su morada, idearon un ritual de cortejo. Caminarían alrededor del pilar en direcciones opuestas y se encontrarían al otro lado. En el primer intento, Izanami habló primero. ¡Qué hermoso joven! A lo que Izanagi respondió después. El resultado fue un nacimiento fallido. De su unión surgió Hiruko, el niño sanguijuela, débil y deforme. Lo abandonaron en el mar, desolados. Los dioses celestiales les revelaron el error. La mujer no debía tomar la iniciativa. El hombre debía hablar primero. Izanagi e Izanami repitieron el ritual, esta vez siguiendo las reglas. Izanagi fue el primero en hablar, y entonces su unión fue bendecida. De ella nacieron las grandes islas: Awaji, Iyo, Oi, Shikoku, Oki, Tsukushi, actual Kyushu, Iki, Tsushima, Sado y finalmente Yamato Toyo Akitsushima, actual Honshu. Estas 8 islas conforman Oyashima, el poético nombre de Japón, y a ellas se sumaron muchas islas menores con nombres cargados de belleza. Además de las islas, dieron origen a los dioses de la naturaleza, de las montañas, de los ríos, del viento y de los árboles, asegurando que cada rincón del archipiélago tuviera su propio kami protector. El universo había dejado de ser vacío para convertirse en un hogar lleno de vida. Pero el destino de Izanami estaba a punto de cambiarlo todo. De su cuerpo surgieron incontables deidades. Yamatsumi, dios de las montañas. Kaya no Hime, diosa de la hierba y la tierra fértil. Shinatsuhiko, dios del viento, y muchos más. Era un parto cósmico, hasta que llegó el momento fatal, el nacimiento de Kagutsuchi, dios del fuego. El parto la quemó y la hirió de muerte. La creación se detuvo en un instante. El dolor de Izanagi fue inmenso. De sus lágrimas y de su ira surgieron nuevas deidades, y en su furia decapitó a Kagutsuchi, de cuya sangre nacieron aún más dioses. La tragedia había introducido por primera vez la muerte en el mundo divino. El tormento de Izanagi fue tan profundo que decidió desafiar lo inevitable, bajar al Yominokuni, el inframundo, el país de las tinieblas, para recuperar a Izanami. Armado con su espada, emprendió un viaje que no tenía precedentes entre los dioses. Para los japoneses antiguos, el Yomi no era un castigo eterno como el infierno cristiano, sino una tierra de sombras y decadencia, un mundo paralelo sin la luz del sol, donde la realidad estaba corroída por la putrefacción. Izanagi siguió el rastro de su amada hasta la frontera entre la vida y la muerte. No pensó en los peligros, solo en la esperanza de verla de nuevo. Su descenso es comparable a mitos universales, como Orfeo que bajó al Hades por Eurídice, un acto de amor que desafía la ley natural. Al llegar a la entrada del Yomi, cruzó una barrera oscura y avanzó por caminos sombríos, hasta que finalmente halló el palacio lúgubre donde residía Izanami. Llamó a su amada con el corazón en la mano y desde dentro escuchó una voz apagada que le respondió. Era Izanami. La alegría de Izanagi fue inmensa, pero pronto se quebró. Su voz sonaba distante, vencida. Ella le explicó que había comido del alimento de Yomi y que eso la ataba para siempre a ese reino. Comer en el inframundo no era un simple acto físico, era un pacto metafísico que impedía el regreso. Izanagi suplicó y rogaron juntos. Ella pidió tiempo para hablar con las deidades del Yomi y salir, pero le hizo una petición clara: no mires. Izanagi esperó, pero la espera se volvió insoportable. La promesa se alargó, y la duda, mezclada con la desesperación, lo venció. Tomó una púa de su peine, la encendió como antorcha y miró al interior del palacio. Lo que vio lo heló. La Izanami que conocía había desaparecido. En su lugar había un cuerpo en avanzado estado de descomposición, cubierto de gusanos y rodeado por espíritus grotescos.
los 8 demonios del trueno, los Yaka no Nuchi y otras criaturas horrendas se aferraban a su cuerpo. La visión transformó el amor en repulsión. La belleza se había vuelto putrefacción. La vida, muerte irreparable. Al descubrir que Izanagi había roto su promesa, Izanami, envuelta en rabia y vergüenza, pronunció una maldición. Lo avergonzaste. De su ira nacieron las Yomotsu Shikome, las furias de Yomi, horrores enviados a perseguir a Izanagi por profanar el reino de los muertos. La situación se tornó crítica. Izanagi huyó como un mortal perseguido, atravesando senderos oscuros mientras las brujas y las furias lo acosaban. En su huida, arrojó objetos para detener a sus perseguidores. Su gorro se transformó en un racimo de uvas que las criaturas devoraron. Sus dientes de peine se convirtieron en brotes de bambú masticables, y finalmente recogió 3 melocotones del camino, frutos sagrados cargados de poder purificador. Lanzándolos, las furias quedaron avergonzadas o purificadas y se retiraron. Estas escenas muestran el ingenio de Izanagi y el carácter simbólico de los objetos. Los melocotones como agentes que repelen el mal. Al alcanzar la salida del Yomi, Izanagi miró atrás y selló la entrada con una enorme roca, la Chigaeshi no Kami, impidiendo así el paso de Izanami al mundo de los vivos. Desde el otro lado, Izanami, herida en su orgullo y consumida por la cólera, lanzó una amenaza terrible. Mataría a 1000 personas cada día en el mundo de los vivos. Izanagi respondió con otro juramento. Hará que 100 nazcan cada día. Ese intercambio de maldición y promesa es el mito fundacional del ciclo de la muerte y la vida, el ritmo ineludible que gobierna la existencia humana. Tras escapar del Yomi, Izanagi necesitó purificarse. Había recorrido un reino de putrefacción y su cuerpo y espíritu estaban manchados. En un río cercano a Hyuga se desnudó y comenzó un ritual de limpieza, el misogi. Antes de entrar al agua, arrojó sus pertenencias. Cada objeto tocó el suelo y se transformó en una deidad. Su bastón se volvió dios del camino. Su cinturón se volvió dios de los viajes. Su ropa se transformó en deidades del vestido. Cada abandono simbolizaba una parte de vida dejada atrás. Mientras se lavaba, ocurrieron nacimientos divinos. Al enjuagar su ojo izquierdo, surgió Amaterasu o Mikami, la diosa del sol. Al lavar el ojo derecho, nació Tsukuyomi, el dios de la luna. Y al limpiarse la nariz, apareció Susanoo, el dios de las tormentas y del mar. Estos 3 son los hijos nobles de Izanagi, un pilar del panteón sintoísta. Amaterasu recibiría el mando del Takamagahara, Tsukuyomi el dominio nocturno y Susanoo el dominio de los mares. Amaterasu, nacida de una purificación, encarna la luz, la vida y el orden. Izanagi le entregó las joyas sagradas, los Magatama, y la puso a cargo del reino celestial. Tsukuyomi se convirtió en la calma de la noche, y Susanoo en la fuerza indomable de las tormentas. Sin embargo, el equilibrio que parecía establecido no duraría. Susanoo, lleno de un temperamento turbulento, no aceptó el destino con serenidad. Lloraba desconsolado y su llanto provocaba calamidades. Su tristeza nacía de un anhelo por el mundo de su madre, Yomi. Al ver la actitud de Susanoo, Izanagi lo expulsó del cielo. Su destierro marcó la primera discordia clara entre los hijos divinos. Antes de partir, Susanoo fue a despedirse de Amaterasu en el Takamagahara, pero su llegada fue problemática. Para demostrar lealtad, propuso una prueba. Quien produjera deidades más nobles, usando el arma del otro, sería el vencedor. Susanoo ofreció su espada. Amaterasu la rompió en 3, masticó los fragmentos, y de su aliento nacieron 3 diosas. Amaterasu ofreció su collar de joyas. Susanoo lo trituró y de su aliento nacieron 5 dioses. Aún así,
Susanoo reclamó la victoria, alegando superioridad por la naturaleza masculina de los dioses nacidos. La reacción de Susanoo fue violenta. Destruyó los arrozales celestiales, ensució el palacio con excrementos y, en un acto atroz, arrojó el cuerpo putrefacto de un caballo sobre el telar donde las tejedoras trabajaban, causando la muerte de una de ellas. Estos fueron insultos graves al orden sagrado que Amaterasu protegía. Humillada y desesperada, Amaterasu tomó una decisión extrema. Se refugió en la cueva Amano Iwato y cerró la entrada con una roca, privando al mundo de la luz. El retiro de Amaterasu sumió al universo en una oscuridad paralizante. Sin sol, los campos se marchitaron, los kami perdieron fuerza y los espíritus malignos vagaron libres. Los dioses, alarmados, deliberaron para atraerla fuera. Omoikane, dios de la sabiduría, trazó un plan. Se forjó un espejo, el Yata no Kagami, y se colgó en un árbol sakaki. Alrededor se dispuso el Yasaka no Magatama, el collar de joyas, y se organizó una danza estruendosa encabezada por Ame no Usume. La danza de Usume fue desinhibida y cómica. Su risa y su frenesí hicieron que los dioses rieran a carcajadas. Intrigada, Amaterasu asomó y vio su propio reflejo en el espejo. Fascinada por su belleza, quedó distraída. En ese instante, Amenota Chikara empujó la roca y liberó la luz. Amaterasu salió y el mundo recuperó la claridad. Los objetos usados en ese montaje, el espejo, el collar y la espada que luego aparecería, se convirtieron en los 3 tesoros sagrados del Japón imperial. El castigo a Susanoo no tardó. Fue juzgado por los dioses y desterrado del Takamagahara. Despojado de sus posesiones, cayó a la tierra como un errante. Su descenso lo llevaría a Izumo, donde cambiaría su destino. Allí hallaría la oportunidad de la redención y, con ella, un papel central en la mitología terrenal. Susanoo, desterrado y humillado, descendió a la tierra cabizbajo, sin la arrogancia que antes lo acompañaba. Su llegada a Izumo marcó el inicio de una nueva etapa. Lejos del lujo del Takamagahara, se encontró con la realidad humana, con la fragilidad y el sufrimiento de la gente. Fue allí donde su destino dio un giro inesperado y comenzó su camino hacia la redención. Caminando por la región, topó con un anciano y una anciana que lloraban desconsolados. Ashinasuchi, el anciano que acaricia los pies, y Tenasuchi, la anciana que acaricia las manos. Les preguntó la razón de su pena, y la respuesta fue terrible. Un monstruo, el Yamata no Orochi, un dragón de 8 cabezas y 8 colas, había devorado a 7 de sus 8 hijas, y ahora venía por la última, Kushinadahime, la princesa del peine. La imagen del dragón era aterradora. 88 ojos brillando como carbones en la noche, su cuerpo cubierto de árboles y musgo, su tamaño abarcando valles enteros. El anciano contó que cada año la bestia bajaba de las montañas para devorar a una hija. Al escuchar la historia, algo cambió en Susano. La furia que había nacido en el cielo se conjugó con la compasión. Aquel dios que había sido la personificación del caos, ahora sintió la urgencia de ayudar. Les prometió a los ancianos que enfrentaría al monstruo si le permitían casarse con Kushinadahime. Sus instrucciones fueron tan astutas como audaces. Les pidió construir una valla con 8 puertas, y en cada compuerta colocar un enorme barril de sake, la bebida fermentada tradicional. El plan era simple: embriagar al dragón hasta dejarlo vulnerable. Los ancianos, desesperados, accedieron y prepararon el ardid. Cuando el Yamata no Orochi llegó, embriagado por la avaricia y el apetito, introdujo cada una de sus 8 cabezas en los 8 barriles y bebió sin medida. El sake era tan potente que el monstruo cayó en un sueño profundo, pesadamente ebrio.
Entonces Susanoo atacó con precisión. Sacó su espada Totsuka no Tsurugi y fue decapitando una a una las cabezas del dragón hasta que la bestia quedó inerte. Al abrir la octava cola, la espada de Susanoo chocó contra algo duro. Al henderla, encontró una espada magnífica en el interior, la Kusanagi no Tsurugi, la espada cortadora de hierba. Aquella arma no era común. Su origen era divino, y su hallazgo fue interpretado como un signo de perdón y aprobación por parte de los cielos. Susanoo entendió el gesto. La espada era un obsequio que simbolizaba redención y poder. Con el dragón vencido y la princesa salvada, Susanoo no solo ganó honor, sino también la posibilidad de reconciliarse con su pasado. Entregó la espada a Amaterasu como ofrenda y disculpa, gesto que selló su perdón y restableció cierto equilibrio entre los hermanos. Tras estos sucesos, Susanoo se casó con Kushinadaime y se estableció en Izumo, gobernando la región con nuevo propósito. Su descendencia marcaría linajes importantes en la tierra, mientras que la línea de Amaterasu quedaría al frente del cielo. La espada Kusanagi, junto con el espejo Yata no Kagami y el collar de joyas Yasakani no Magatama, se consolidaron como las 3 joyas sagradas que legitimarían la autoridad imperial en tiempos por venir. La transformación de Susanoo, de un dios perturbador a un protector humano, subraya una idea central. Incluso la fuerza destructiva puede convertirse en fuerza protectora si se encausa con responsabilidad y compasión. Mientras la historia de Susanoo y su redención cerraba un capítulo celestial y terrestre a la vez, la narrativa mitológica nos lleva a otro protagonista de la Tierra, Kuninushi, el gran señor de la Tierra en la región de Izumo. A diferencia de los grandes nacimientos heroicos, Kuninushi ganó su posición por paciencia, bondad y sufrimiento. Su leyenda más conocida es la del conejo de Inaba, que revela su naturaleza compasiva y su destino. Cuenta la historia que Kuninushi tenía 80 hermanos, orgullosos y crueles. En un viaje para cortejar a una princesa, encontraron un conejo blanco en la playa, desollado y desangrado. Los hermanos mayores se burlaron y con crueldad le indicaron al conejo que se bañara en el mar y se secara al viento de una montaña. El consejo solo empeoró su condición. Más tarde llegó Kuninushi, que, con empatía, le aconsejó lo contrario, que se bañara en agua dulce de río, se cubriera con polen de totora y descansara sobre ella. El conejo siguió el consejo, sanó y reveló su verdadera naturaleza como deidad en agradecimiento, profetizando que Kuninushi sería quien se casaría con la princesa y reinaría sobre la tierra. Este episodio ilustra la diferencia entre el poder ganado por violencia y el poder ganado por compasión y sentido del deber. Los celos de sus hermanos no se detuvieron en palabras, tramaron su eliminación. La primera emboscada fue una trampa con una roca caliente que ardió sobre Kuninushi y lo mató. Su madre, desesperada, acudió a Kamimusubi, una de las deidades de la creación, quien envió a 2 diosas, Kisagiyome y Umuhime, para revivirlo. Con conchas y ungüento lo recompondrían y lo devolverían a la vida. En otro intento, lo condujeron a un árbol donde lo hicieron caer víctima de una flecha de madera. Una y otra vez Kuninushi fue traicionado, y su madre, desgarrada, imploró la ayuda de los cielos. Finalmente, siguiendo la advertencia materna, Kuninushi huyó de sus hermanos y buscó refugio en la tierra de su padre, Susanoo. Este exilio no fue el final, sino un renacimiento del carácter. En la tierra de Susanoo, Kuninushi se encontraba con pruebas que templaron su temple. Allí conoció a una criatura diminuta y singular, Sukunabikona, un dios enano que llegó en una embarcación hecha con la vaina de una planta. Sukunabikona era hijo de una deidad creadora y portador de vasto saber.
un dios de la medicina, la sanidad y la agricultura. A pesar de su estatura, su conocimiento era inmenso. La unión entre el gigante bondadoso y el dios enano fue inmediata y poderosa. Juntos emprendieron la tarea de civilizar Izumo. Kuninushi y Sukunabikona recorrieron la tierra enseñando a los humanos la agricultura, la medicina y la construcción de santuarios, asentando las bases de la vida organizada. En vez de buscar la guerra, dedicaron sus esfuerzos a cultivar la prosperidad. Enseñaron técnicas agrícolas, cómo curar enfermedades y cómo edificar lugares sagrados para honrar a los kami. Gracias a su trabajo, la región adquirió estabilidad y orden. La historia de este dúo resalta una lección clave. La prosperidad humana nace de cooperación y conocimiento aplicado, no solo de fuerza. Sin embargo, la partida de Sukunabikona fue tan misteriosa como su llegada. Un día, como si su misión en la tierra hubiera concluido, ascendió por una planta a los cielos, dejando a Kuninushi en profunda tristeza. La despedida dejó un vacío, pero también permitió que surgiera una nueva deidad, Mononushi, quien declaró que Kuninushi sería el gobernante definitivo de la tierra, el señor de Izumo. Así, aquel dios que había sido perseguido por la envidia de sus hermanos y probado por la adversidad, finalmente alcanzó su destino, la realeza de la tierra, adquirida por persistencia y benevolencia. Con su poder consolidado, Kuninushi emprendió la construcción de un santuario majestuoso en Izumo. No era una edificación cualquiera, sino un templo monumental destinado a honrar a Amaterasu y a los dioses del Takamagahara. El santuario sería una manifestación tangible de su lealtad a los cielos y un puente entre la autoridad terrestre y la celestial. Con ello, Kuninushi selló su rol como soberano de la tierra que había ayudado a transformar. Un gobernante que no había nacido para ese trono por privilegio, sino que lo había forjado mediante bondad, sacrificio y alianza con seres sabios. Volvamos por un momento a la intensidad del drama que vivieron Izanagi e Izanami, porque es en esos detalles donde la mitología despliega toda su fuerza emotiva y explicativa. Pensemos en la escena final del parto de Izanami. No fue un simple episodio doméstico, sino un acontecimiento cósmico que trastoca el orden. El nacimiento de Kagutsuchi, el dios del fuego, simboliza la ambivalencia de la chispa primordial, el fuego que permite la técnica y la vida civilizada, pero que también puede destruir sin discernimiento. La quemadura que sufre Izanami no es solo una lesión corporal, es la introducción de la muerte en el universo divino y la prueba de que toda creación implica riesgo. Izanagi reacciona como un ser que lo ha perdido todo: su compañera, su coautora del mundo y la presencia que hace posible la vida. Su llanto es una catarsis que tiene consecuencias físicas y espirituales. La furia lo empuja a decapitar a Kagutsuchi, y de la sangre derramada emergen nuevas deidades. Esa paradoja, que de la herida brote vida, es uno de los mensajes centrales del mito. La renovación nace también a partir de la destrucción. Las culturas antiguas usaban estas imágenes para explicar por qué la existencia está tejida de creación y pérdida al mismo tiempo. La decisión de Izanagi de descender al Yomi es igualmente significativa. No se trata solo de una hazaña romántica, sino de una transgresión sagrada. Los dioses rara vez interfieren en el dominio de los muertos, y sin embargo, Izanagi lo hace impulsado por un amor que desafía la ley de los reinos. El Yomi-no-Kuni, ese país de tinieblas y putrefacción, no es un infierno moral, sino un espacio donde la ausencia de luz ha convertido las formas en recuerdos. Allí lo viviente se disuelve y lo que queda es sombra. La imagen de Izanami, convertida en algo irreconocible, es una advertencia sobre los límites que existen entre los mundos. La escena de la promesa rota cuando Izanami pide que no la miren, y Izanagi, incapaz de contener la duda,
prende una púa como antorcha y Mira es uno de los momentos más humanos y trágicos del relato. Ese acto de curiosidad o de desconfianza desencadena una cadena de consecuencias irrevocables. Al romper el juramento, Izanagi provoca la ira de Izanami, y de su cólera surgen las Yomotsu Shikome, las furias del inframundo. La persecución que sigue nos muestra a un Izanagi vulnerable, improvisando salvaciones momentáneas con artilugios y conjuros, más cercano a la figura de un fugitivo que a la de un dios triunfante. Cuando Izanagi sella la entrada al Yomi con una roca gigantesca, estableciendo la Chigaishi no Kami, la historia fija el origen mítico del ciclo de la vida y la muerte. Desde el otro lado, Izanami lanza una amenaza terrible. Matará 1000 personas cada día. Izanagi promete que 100 nacerán cada día. Ese intercambio no es un simple ajuste de cuentas, sino la explicación mítica del equilibrio entre extinción y nacimiento. La muerte entra así en el mundo como una condición permanente, y la procreación se vuelve la respuesta que restaura el orden, aunque de manera dolorosa y continua. Tras su regreso, Izanagi realiza el misogi, el ritual de purificación esencial en el sintoísmo. La imagen del dios lavándose en el río cerca de Hyuga funciona como metáfora. Para volver a ser apto y ocupar su lugar en el cosmos, necesita limpiar no solo su cuerpo, sino su esencia. Al arrojar sus pertenencias, cada objeto se transforma en una deidad. El bastón en dios del camino, el cinturón en dios de los viajes, la ropa en dioses del vestido. Este gesto simboliza la externalización del pasado y la redistribución de atributos del individuo en el tejido del mundo. Y entonces ocurren los nacimientos de sus hijos nobles durante esa purificación. Del lavado del ojo izquierdo nace Amaterasu o Mikami, la gran diosa del sol. Del ojo derecho nace Tsukuyomi, dios de la luna. Y al limpiarse la nariz surge Susanoo, dios de las tormentas. Estos tres forman el núcleo superior del panteón. Su aparición no es un simple detalle genealógico, sino la consolidación de un orden cosmológico en el que cada esfera, día, noche, mares, adquiere un gobernante preciso. Amaterasu, nacida del ojo izquierdo, encarna la luz, la vida y el orden social. Recibe de su padre los Magatama, las joyas sagradas y el mando del Takamagahara. Más tarde será considerada la antepasada directa de la línea imperial, el vínculo mitológico que legitima al emperador. Este entrelazamiento entre deidad y linaje humano explica por qué los mitos no solo narran orígenes naturales, sino también el fundamento de la autoridad política y religiosa. Dotan de legitimidad a las instituciones humanas a través de una genealogía sagrada. Tsukuyomi, surgido del ojo derecho, gobierna la noche y representa la calma, la serenidad y el misterio lunar. No suele actuar con la misma intensidad que Amaterasu o Susanoo, y su figura funciona como contrapeso al brillo solar. En cambio, Susanoo, nacido de la nariz, es fuerza vital y temperamento indomable. Su naturaleza vinculada al aliento lo hace visceral, con una energía que será a la vez regeneradora y destructiva. Ese carácter turbulento anticipa los choques y las pruebas que definirán su trayectoria. El destierro de Susanoo del Takamagahara es una fractura decisiva en el panteón. Tras sus actos, la profanación de los arrozales, la contaminación del palacio y la muerte de una tejedora Amaterasu, decide retirarse a la cueva Amano Iwato y cerrar la entrada con una roca. Su huida provoca una oscuridad que pone en riesgo la vida del mundo. Sin sol, los cultivos mueren, los kami pierden fuerza y los espíritus malignos se atreven a vagar. La reacción de los otros dioses mezcla ingenio y ritual. Forjan un espejo, el Yata no Kagami, cuelgan las Magatama y organizan la danza de Ame no Usume, cuya risa y desenfado atraen la curiosidad de Amaterasu.
Al ver su reflejo en el espejo, la diosa se distrae. En ese instante la roca es movida y la luz regresa. El uso del espejo, las joyas y la espada futura como símbolos de legitimidad tendrá consecuencias religiosas y políticas profundas. La expulsión de Susanoo lo lleva a la tierra, a Izumo, donde se encuentra con Ashina-Tsuchi y Tena-Tsuchi, ancianos que han perdido a 7 hijas a manos de Yamata no Orochi, el dragón de 8 cabezas. El plan para derrotarlo: construir una cerca de 8 puertas y colocar un barril de sake en cada una, revela una mezcla de estrategia, ritual y humor. Embriagar a la bestia. Para debilitarla muestra que la astucia puede vencer a la fuerza bruta. Tras la derrota, Susanoo encuentra en la octava cola la Kusanagi no Tsurugi, una espada con origen divino. Al ofrecerla a Amaterasu como ofrenda de reconciliación, restaura parte del orden roto y entrega a la vez un símbolo que pasará a formar parte del tesoro imperial. Kuninushi aporta otra perspectiva a la mitología, la de un gobernante terrenal que se gana su lugar por compasión y perseverancia. La historia del conejo de Inaba ilustra su ética. Mientras sus 80 hermanos actúan con crueldad, Kuninushi cuida y cura, y la recompensa viene en forma de profecía y reconocimiento. Los intentos de sus hermanos por eliminarlo, sus muertes simuladas y su resurrección por intervención divina subrayan que la bondad no siempre evita el sufrimiento, pero sí la madurez y la legitimidad. La llegada de Sukunabikona, el dios enano de la medicina y la agricultura, complementa la fórmula. La cooperación entre la grandeza de Kuninushi y la sabiduría técnica del pequeño dios produce prosperidad. Juntos enseñan agricultura, curación y la construcción de santuarios. Su obra es la base de la civilización en Izumo. La partida de Sukunabikona, ascendente hacia el cielo, deja a Kuninushi consolidado como señor de la tierra, proclamado por Mononushi, y le permite erigir en Izumo un santuario monumental que simboliza su lealtad al Takamagahara y su lugar en el orden cósmico. Todas estas tramas, vistas en conjunto, conforman una red coherente. Explican el origen del mundo, legitiman a las autoridades, enseñan valores y delinean prácticas religiosas. No son relatos aislados, sino una tradición viva que articula naturaleza, política y moralidad en una sola narración. Tras la construcción del santuario, la narrativa mitológica no solo celebra el triunfo de Kuninushi como señor de la tierra, sino que también subraya la idea de que la autoridad legítima se gana mediante la prueba, el servicio y la alianza con lo divino. El santuario de Izumo se convierte en un símbolo físico de ese pacto, una obra que no solo honra a Amaterasu y a los kami del Takamagahara, sino que además materializa la lealtad del gobernante terrestre hacia el origen de su poder. Ese gesto, construir un lugar sagrado en la tierra para honrar al cielo, es una imagen poderosa que aparece una y otra vez en la tradición. Los gobernantes tienen la obligación de reconocer la fuente sagrada de su legitimidad. Si recorremos estos mitos con calma, veremos que muchas veces los actos de los dioses funcionan como modelos de conducta humana. La astucia de Susanoo ante el Yamata no Orochi no es simplemente una hazaña épica, es una lección sobre cómo la inteligencia y la creatividad pueden resolver problemas que la fuerza no puede. La paciencia de Kuninushi frente a las intrigas de sus hermanos y su disposición a ayudar a un ser herido nos muestran que la compasión y la perseverancia pueden ser caminos más eficaces hacia el liderazgo que la violencia o la arrogancia. La purificación de Izanagi, tras su paso por Yomi, enseña que la restauración del orden requiere rituales concretos, símbolos y gestos públicos que limpien la polución espiritual y restablezcan el equilibrio social. El tejido mitológico, además, explica instituciones y prácticas concretas. Por ejemplo, el misogi,
El ritual de purificación no es una abstracción, es un acto que la gente realiza para volver a estar en armonía con lo sagrado. Los magatama, el espejo y la espada no son meros objetos de fantasía. Se convierten en los emblemáticos sagrados del poder imperial, guardados y venerados porque representan la continuidad entre el mundo celestial y el mundo humano. Así, la mitología tiende un puente entre cosmología y política, entre rito y legitimidad. Pero la tradición no solo justifica instituciones, también da cuenta de fenómenos cotidianos. La presencia de miles de kami que brotan de la naturaleza, montañas, ríos, árboles, explica por qué el sintoísmo tiene un carácter tan profundamente ecológico. La devoción por los lugares sagrados y la práctica de los festivales locales son maneras de mantener comunicados a los humanos con esos espíritus protectores. Cuando los agricultores rezan por buenas cosechas, no es una mera superstición, sino un diálogo ritualizado con las fuerzas que, según el mito, habitan la propia tierra. Y entonces volvemos a observar la dualidad que recorre todo el relato. La creación siempre está entrelazada con la pérdida. El nacimiento de Kagutsuchi introdujo la muerte en el mundo. La misma mano que crea puede herir. Esa lección, repetida en múltiples escenas, recuerda a las comunidades humanas que el progreso trae riesgos y que el orden exige sacrificios y cuidados continuos. No es casualidad que muchas sociedades hayan inventado rituales para mitigar la violencia inherente a la vida social y natural. La historia de Izanami y Izanagi funciona como un espejo mítico de esa necesidad. La reconciliación entre Susanoo y Amaterasu, sellada con la entrega de la Kusanagi no Tsurugi, también tiene una lectura práctica. Entregar un objeto sagrado como prueba de arrepentimiento y reconocimiento del orden superior es un gesto ritual que permite restaurar vínculos rotos. Es una manera de formalizar el perdón y la reintegración en la comunidad divina y, por extensión, en la comunidad humana. La espada misma, que sale del vientre del dragón como fruto de la victoria, simboliza la idea de que el peligro derrotado puede transformarse en herramienta legitimadora. La descentralización de la divinidad en un archipiélago con tantos espíritus particulares explica también la variedad de cultos locales en Japón. Cada región puede tener su propio kami protector, su propia liturgia y sus propias fiestas, pero todas estas prácticas se inscriben en una misma matriz cosmológica que las articula y les da sentido. La mitología, por lo tanto, funciona como una gran narrativa integradora que permite la convivencia de múltiples cultos sin que exista una contradicción fundamental. Todos los kami forman parte de un mismo esquema. Otra consecuencia interesante de estos relatos es la manera en que definen las relaciones familiares como modelo de estructura social. Las disputas entre hermanos divinos, el conflicto entre Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo, o la hostilidad de los 80 hermanos contra Kuninushi, son dramatizaciones que permiten explorar temas de jerarquía, rivalidad y reconciliación. Estas historias enseñan que la lealtad familiar, el respeto a la autoridad y la reconciliación son valores que sostienen la cohesión social. Simultáneamente, muestran que la ambición y la violencia conducen al desorden. Si pensamos en la transmisión de estos mitos a través del tiempo, también vemos su papel pedagógico, relatados en fiestas, recitados por sacerdotes o escuchados en la intimidad familiar. Estos mitos constituyen un saber compartido que educa a cada generación sobre lo sagrado, lo político y lo moral. No es casual que el Kojiki y el Nihongi hayan sido compilados en una época en la que consolidar la legitimidad imperial era una necesidad política. El relato era una herramienta para unificar la memoria colectiva en torno a una genealogía sagrada que apuntalara el poder de la corte. También es importante subrayar el carácter narrativo y estético del Kojiki frente al tono cronístico del Nihongi.
Mientras que el Kojiki despliega imágenes poéticas, anécdotas y episodios que conectan emocionalmente al oyente, el Nihongi ofrece fechas y un estilo que busca legitimidad histórica. Ambas formas son complementarias. La poesía crea sentido simbólico. La crónica dota de una estructura temporal que permite integrar la mitología en la historia política. En términos más amplios, la mitología japonesa ofrece claves sobre cómo entender la relación entre humanos y entorno. El respeto por los kami, que habitan montañas y ríos, implica una ética de cuidado. No es neutro talar un bosque o profanar un manantial cuando se cree que un espíritu lo habita. Esa cosmovisión explica, en parte, por qué muchas prácticas agrícolas y forestales tradicionales incorporaban ritos de respeto y ofrenda. La economía, la ecología y la religión se entrelazan en una red simbólica coherente. Y si volvemos a las figuras centrales, volvemos a descubrir la complejidad humana en los dioses. Amaterasu no es solo la luz eterna. Es una deidad que puede sentirse traicionada, herida y encerrarse en sí misma como respuesta. Susanoo no es solo el caos, es también la fuerza que puede redimirse y proteger. Kuninushi no es un héroe sin manchas. Sufre, es traicionado y sin embargo se levanta por compasión y constancia. Estas figuras no son arquetipos planos, sino personajes con aristas, contradicciones y trayectorias que los hacen cercanos al oyente. Al contemplar todo esto, la importancia de preservar estos relatos se vuelve evidente. Más allá de su dimensión religiosa o política, son una forma de memoria cultural que contiene respuestas a preguntas atemporales. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existen la vida y la muerte? ¿Cómo debemos organizarnos? Las respuestas que ofrecen son específicas de una tradición, pero las preguntas son universales, y ahí radica su valor. Con todo lo anterior, podemos entender por qué esos relatos se han mantenido. Ofrecen sentido, legitimidad y un repertorio de imágenes que ayudan a las comunidades a nombrar el mundo y a sí mismas. Relatos como el de Izanagi e Izanami, el de Amaterasu y Susanoo, o la historia de Kuninushi y su Kunabikona, son herramientas culturales que, transmitidas generación tras generación, continúan informando la relación entre lo humano y lo divino. Retomemos el hilo de la relación entre mito y poder, porque la obra de Kuninushi y la consagración del santuario en Izumo son una pieza clave para entender cómo la mitología se traduce en instituciones duraderas. Construir un santuario no era solo erigir muros y techos, era crear un centro simbólico donde lo divino y lo humano podían encontrarse mediante rituales, ofrendas y meditación. El santuario funcionaba como el corazón de una comunidad, un lugar donde se recordaba el origen sagrado del territorio, donde se pedía por las cosechas y la prosperidad, y donde se reafirmaba la conexión entre la tierra gobernada por el señor local y el Takamagahara, el reino celestial. Kuninushi, por tanto, no solo consolidó su poder con la batalla y la astucia que lo llevaron a sobrevivir, su autoridad se arraigó en gestos de servicio público, en enseñanzas prácticas y en la construcción de ese centro ritual. Esa convergencia entre dominio y devoción es una constante en los relatos. El gobernante legítimo no es el que impone por la fuerza, sino el que organiza la vida social, protege la agricultura, restablece el equilibrio tras la catástrofe y mantiene relaciones respetuosas con los kami que pueblan la tierra. Así, el santuario de Izumo se convirtió en la evidencia palpable de un contrato. Los dioses dan su protección a cambio de reconocimiento, ofrendas y orden humano. Si miramos con atención, muchos episodios que ya vimos el sacrificio físico, la purificación, la creación de objetos sagrados funcionan como rituales fundacionales que la sociedad replica a menor escala. El misogi de Izanagi es el modelo. La danza de Ame no Usume es la técnica para atraer a la diosa. La entrega de la Kusanagi por Susanoo
es el gesto mediante el cual se restablece una relación rota. Cada uno de estos actos se institucionaliza con el tiempo. Se convierten en prácticas que sacerdotes y comunidades repiten para mantener la armonía. El mito proporciona la dramaturgia, el ritual, la práctica cotidiana. De manera aún más directa, los tres objetos sagrados, el espejo, Yata no Kagami, las joyas Yasakani no Magatama y la espada Kusanagi no Tsurugi, no solo adquirieron valor religioso sino político. Ser portador de esas reliquias equivalía a sostener una narrativa de legitimidad. El emperador, descendiente de Amaterasu, encarnaba la continuidad entre la luz celeste y la vida humana. Por tanto, cuando la corte imperial exhibía o invocaba esas joyas, estaba recordando a la población que su autoridad tenía un origen divino innegable, un lazo místico con la creación misma del mundo. Aún sin disputar la veracidad histórica, hay que reconocer la eficacia comunicativa de ese relato. En épocas en que la legitimidad dependía mucho de la percepción pública y del consentimiento de las élites locales, contar una genealogía que unía a los gobernantes humanos con los dioses era una herramienta poderosa. De ahí que la recopilación del Kojiki y del Nihongi no sea casual. En el siglo VII, cuando las estructuras estatales se estaban consolidando, fijar por escrito esos relatos cumplía una función práctica de cohesionamiento social. Las historias que hemos repasado también alimentan una ética pública. Por ejemplo, el episodio del conejo de Inaba enseña que la compasión y el saber para curar son virtudes que merecen recompensa. Las pruebas que sufre Kuninushi explican por qué la humildad es una cualidad deseable en el gobernante. El rey que escucha, que cuida y que aprende del dolor de los demás es el que mejor ostenta la autoridad legítima. En contraste, la figura de Susanoo, fuerte, indómito pero capaz de redención, ilustra que la fuerza sin guía moral puede ser peligrosa, pero también que la fuerza puede transformarse en servicio cuando se usa con propósito. Si nos detenemos en la figura de Amaterasu, entenderemos por qué su papel excede lo religioso para entrar en lo cultural y político. No es solo la diosa del sol, es el símbolo de la luz ordenadora, de la agricultura próspera, de la ley social. Su retirada a la cueva y la oscuridad que provoca constituyen una metáfora poderosa. Cuando la justicia y el orden se rompen, la sociedad entera entra en crisis. La restitución de la luz mediante la astucia colectiva de los dioses muestra que el restablecimiento del orden exige colaboración, ingenio y ritual. No basta la fuerza aislada. En este sentido, la mitología actúa como una caja de herramientas simbólicas para abordar problemas reales. Explica el origen de la muerte, legitima la autoridad, prescribe la conducta en tiempos de conflicto, enseña la importancia de la cooperación y la necesidad de ritos de purificación para sanar traumas sociales. Cada mito es, en último término, una lección sobre cómo organizar la vida común cuando la naturaleza o la condición humana ponen en peligro la estabilidad. Por otro lado, la descentralización de la sacralidad, la idea de que cada montaña, río o árbol tiene su propio kami, generó un paisaje religioso plural que favoreció la diversidad en las prácticas locales. En un archipiélago fragmentado como Japón, con incontables microecosistemas, esa pluralidad permitió que comunidades distintas desarrollaran cultos específicos sin perder la pertenencia a una tradición mayor. El sintoísmo, por tanto, funciona como una red. En cada nudo hay particularidades, pero el entramado comparte un esquema común de sacralidad. Vale la pena destacar también el componente estético del Kojiki. Su prosa, cargada de imágenes evocadoras, la lanza que gotea, la niebla que se eleva, la cueva de la roca celestial, no solo explica, conmueve. La literatura mitológica cumple así una doble función. Informa sobre el mundo y convoca emociones que sostienen la memoria colectiva.
No es extraño que esos versos y anécdotas hayan sido recitados en ceremonias y transmitidos oralmente mucho antes de su codificación escrita. Y desde la perspectiva antropológica, la mitología japonesa comparte rasgos con otras grandes tradiciones: la separación primordial del cielo y la tierra, la existencia de un inframundo, el descenso de un héroe para recuperar a una amada o un objeto, la aparición de gemelos divinos que gobiernan esferas complementarias. Sin embargo, la manera en que estos motivos se articulan en Japón, con su énfasis en la naturaleza, la pureza y la centralidad de Amaterasu, le da una fisonomía propia que explica por qué estas historias resonaron tan profundamente en la formación de la identidad nacional. Por último, en esta parte, conviene subrayar que los mitos no son estáticos. A lo largo de los siglos, cambian de énfasis, se reescriben y se resignifican para responder a necesidades temporales. La versión del Kojiki para el público de hace 1300 años no es exactamente la misma que la que una aldea practicó en su festival local muchos siglos después, pero la continuidad de las imágenes y los nombres mantiene una trama reconocible. Esa capacidad de adaptación es lo que ha permitido que la mitología siga viva. Se renueva con cada rito, con cada peregrinación al santuario, con cada canción que evoca a sus dioses. Si avanzamos desde la teoría hacia las prácticas concretas, veremos cómo estos mitos se filtran en la vida diaria de las comunidades japonesas. Los festivales locales, o matsuri, son una manifestación palpable de la mitología convertida en evento social. No es raro que en una aldea se celebre la historia de un kami local que protege el arrozal, o que se conmemore una leyenda sobre una deidad que una vez curó una plaga. En cada caso, el ritual reafirma la relación entre la comunidad y su entorno. Se ofrecen alimentos, se realizan procesiones y se narran los relatos fundacionales que explican por qué ese valle o esa montaña son sagrados. Los santuarios, a su vez, funcionan como bibliotecas vivas de esa memoria. Las estructuras arquitectónicas, los objetos de culto y las ceremonias rituales conservan trazas de los mitos originales. El santuario de Izumo es un ejemplo paradigmático. Su arquitectura, sus ofrendas y su calendario festivo encarnan la historia de Kuninushi y su alianza con Sukunabikona. Para los fieles, entrar en el recinto no es solo ir a rezar, sino a participar de un tiempo y un espacio donde la historia primera se vuelve presente. Además, estas prácticas tienen un efecto pedagógico. Los niños que participan en las festividades aprenden, sin estudio formal, los nombres de los kami, las genealogías y las reglas de convivencia que la mitología transmite. Así se crea una socialización religiosa que, si bien no es dogmática, sí imprime en la imaginación colectiva una serie de normas y símbolos que sostienen la cohesión social. La narrativa mítica actúa como un currículo cultural que enseña lecciones sobre la vida en sociedad. Es interesante observar también la dimensión simbólica de ciertos alimentos, objetos y animales que aparecen en los mitos. El melocotón que Izanagi lanzó a las furias del Yomi, o el sake que Susanoo usó para embriagar al Yamata no Orochi, se convierten en emblemas con poder ritual. Por eso algunos objetos, como el fruto del melocotonero o ciertas bebidas fermentadas, adquieren un significado protector en algunas creencias populares. Ese proceso de sacralización de objetos cotidianos muestra cómo el mito infiltra lo ordinario y lo transforma en vehículo de protección y sentido. Mirando el mapa mitológico, también descubrimos que muchas genealogías divinas se vinculan a clanes territoriales específicos. La apropiación de un ancestro divino por parte de una familia gobernante no es una mera vanidad. Es la forma en que un linaje asegura la continuidad de su estatus social. Esta dinámica explica la persistencia de ciertas familias en posiciones de poder local a través de los siglos. Cuando la política y la religión se entrelazan de esta manera,
Los rituales y las ceremonias adquieren una fuerza mayor. Son actos públicos que refrendan el orden y su permanencia. Otra lectura de estos mitos es su capacidad para manejar la ambivalencia. Las figuras divinas son complejas y nunca unívocas. Amaterasu encarna la luz y la ley, pero también la sensibilidad que la lleva a encerrarse. Susanoo es violencia y pasión, pero también redención. Kuninushi es vulnerabilidad transformada en sabiduría. Esa multiplicidad permite que los relatos se usen para justificar tanto la autoridad como la crítica a la autoridad. Un gobernante que actúa con crueldad puede ser comparado con Susanoo en su fase destructiva, mientras que uno que se muestra compasivo remite a Kuninushi. El mito sirve de espejo, pero también de espejo moralizador. A su vez, las imágenes de sacrificio y resurrección, los intentos de matar a Kuninushi, su regreso por intervención divina, el nacimiento de dioses a partir de actos trágicos, funcionan como narrativas que ayudan a las comunidades a enfrentar la pérdida y la crisis. Cuando una cosecha se pierde o una epidemia golpea, la referencia a estos episodios puede ofrecer un marco simbólico para comprender la tragedia y proyectar una esperanza de restauración mediante ritos de purificación y renovaciones comunitarias. El elemento pedagógico se extiende a la esfera política. Cuando la corte imperial promovía la lectura del Kojiki o presentaba ceremonias que evocaban a Amaterasu, lo que hacía en términos prácticos era marcar la centralidad de Japón como comunidad unificada bajo una genealogía sagrada. Ese gesto tuvo efectos duraderos. La institución imperial, aunque transformada y adaptada a lo largo de los siglos, no perdió su anclaje en la mitología. Incluso cuando el poder real fluctuó, la referencia a Amaterasu y a los tres tesoros sirvió como un hilo de continuidad para la identidad del Estado. Culturalmente, la mitología también impulsó formas artísticas y literarias. Las imágenes de la cueva, del espejo, de la lanza que gotea o del dragón decapitado alimentaron la pintura, el teatro y la poesía. El no y otras formas escénicas tomaron escenas mitológicas y las convirtieron en drama ritualizado, reforzando la experiencia estética del mito. Al convertir estos episodios en representación, la tradición no solo los preserva, sino que los actualiza en formas accesibles para nuevas audiencias. Desde la perspectiva ambiental, el énfasis en los kami locales ha contribuido históricamente a prácticas de conservación. Si un bosque es la morada de un espíritu protector, se lo tratará con mayor cuidado. Si un manantial es sagrado, su limpieza y protección estarán en manos colectivas. Ese vínculo entre creencia y cuidado de la naturaleza no es inocuo. En varias regiones, la sacralidad implicó normas de uso que, en la práctica, funcionaban como regulaciones comunitarias sobre recursos naturales. En síntesis, la mitología no es un vestigio del pasado inerte. Es una matriz viva, cuyas formas se filtran en la política, la economía, la ecología y el arte. Los relatos que describen la creación de las islas, la tragedia de Izanami, la purificación de Izanagi, la redención de Susanoo o la paciencia de Kuninushi operan en distintos planos ritual, pedagógico y simbólico, y se convierten en repertorios que las comunidades usan para nombrar el mundo y regular la convivencia. Llegando ya a la parte final de nuestro recorrido, conviene detenernos en cómo estas narrativas configuran una identidad histórica que persiste hasta el presente. El hecho de que el Kojiki y el Nihongi hayan sido compilados con objetivos concretos, legitimar la línea imperial, dar coherencia a la historia del archipiélago, no disminuye su valor como obra literaria y espiritual. Al contrario, al fijar los relatos en el papel, se permitió que generaciones futuras retomaran esos símbolos para construir relatos nacionales, locales y personales. El proceso de canonización de estos mitos muestra también la relación entre memoria oral y escritura. Durante siglos,
Las historias circulaban en la oralidad, modelándose con la voz de los narradores, hasta que en el período en que la corte necesitaba definiciones claras, se procedió a su registro. Esa transición tiene implicaciones. Al escribir el mito, ciertos detalles se priorizan, otros se olvidan, y la versión que queda es producto tanto de necesidad política como de memoria cultural. Por eso es importante mirar al Kojiki y al Nihonji no como una verdad literal, sino como documentos que condensan una tradición en un momento histórico específico. Ese mismo dinamismo explica por qué la recepción moderna de estos mitos es múltiple. Para algunos son relatos religiosos, para otros literatura, para muchos patrimonio cultural. En la era contemporánea, los mitos aparecen en el cine, en la literatura contemporánea, en videojuegos y en el turismo cultural. Las islas narradas por Izanagi e Izanami son hoy lugares reales que se visitan. Los santuarios reciben peregrinos y viajeros que, aunque no practiquen la fe, reconocen el valor simbólico del lugar. El pasado mitológico y la modernidad conviven y se reafirman mutuamente. Otro aspecto a considerar es la dimensión comparada. Si comparamos la mitología japonesa con otras tradiciones, hallamos coincidencias y diferencias. El relato del descenso al inframundo remite al mito de Orfeo, como ya mencionamos. La separación primordial del cielo y la tierra recuerda a cosmogonías de Oceanía o de la antigua Mesopotamia. Pero la insistencia japonesa en la pureza ritual, la centralidad de los kami como espíritus naturales y la articulación entre el linaje divino y autoridad política le dan rasgos distintivos. Esa singularidad explica por qué los relatos japoneses pueden ser leídos tanto como arqueología de la imaginación como manual de cohesión social. Y al hablar de cohesión, no podemos dejar de lado la función pedagógica que esos relatos desempeñaron durante la formación del Estado japonés. Los relatos sirvieron para crear un marco unificador en un archipiélago fragmentado. Repetir la genealogía de Amaterasu y recordar a Kuninushi o a Susanoo ayudó a consolidar una idea de comunidad política que trascendía tribus y regiones. La religión, la política y la literatura trabajaron así como engranajes de un proyecto común: definir lo que significaba ser parte de esa comunidad. En términos religiosos, el sintoísmo mostró una gran flexibilidad para coexistir con otras corrientes, en particular con el budismo cuando éste llegó a Japón. Esa convivencia, modelada a veces por sincretismos y en otras por separaciones formales, demuestra que la mitología no actúa en solitario. Se adapta a convivir con sistemas de creencias distintos y de ese modo se enriquece. Por ejemplo, muchos santuarios muestran influencias budistas en su iconografía o en sus prácticas rituales. Esa mezcla es una evidencia más de que la religión es un proceso dinámico y social. Si ahora pensamos en la dimensión ética, los relatos invitan a la reflexión sobre responsabilidades humanas, la necesidad de reparar el daño, la importancia de la compasión, la centralidad del servicio público y la posibilidad de redención aún para aquellos que han cometido errores graves. Esa ética no es dogmática sino práctica. Se expresa en actos concretos: limpieza ritual, ofrendas, trabajos comunitarios que, en conjunto, fortalecen los lazos sociales. Podemos también contemplar la manera en que el mito ofrece recursos simbólicos en tiempos de crisis. Cuando la sociedad enfrenta desastres naturales, guerras o pandemias, recurrir a los relatos fundacionales puede ofrecer consuelo y una narrativa que permite reorganizar el sentido colectivo. Recordar que la creación implicó sacrificio y que el orden fue restituido mediante cooperación puede ayudar a forjar respuestas compartidas ante hechos violentos o inesperados. Y por supuesto está el tema del arte y la memoria estética. Toda la iconografía asociada a Amaterasu, a Susanoo, a Kuninushi
o a los objetos sagrados, se ha plasmado en esculturas, pinturas, máscaras, kimonos, y en la literatura, la mitología alimenta la cultura material y simbólica. Y esa riqueza estética es parte esencial de lo que el mundo reconoce como cultura japonesa. A modo de reflexión final en esta sección, podríamos decir que la mitología japonesa es un archivo vivo de sentidos. No se reduce al relato de la creación. Es un repertorio de herramientas para la vida social, para gobernar, para curar, para proteger, para celebrar. En cada generación, alguien decide qué aspecto del mito enfatizar, y esa elección configura la memoria colectiva. Por eso, entender estos episodios no es solo una cuestión de curiosidad intelectual, es atender a las raíces de una civilización que sigue dialogando con su pasado para dar forma a su presente. Hemos recorrido un camino extenso, desde el vacío primigenio hasta la creación de las islas, desde el dolor de Izanami hasta la purificación de Izanagi, desde la cueva de Amaterasu hasta la redención de Susanoo y el ascenso de Kuninushi. Al cerrar este relato, hay varias ideas que conviene dejar en el aire para que acompañen la reflexión. La primera es que la mitología funciona como un relato integrador que une naturaleza, política y moral en una sola trama. La segunda es que estas historias no son fábulas aisladas, sino herramientas prácticas que las comunidades usan para vivir y organizarse. La tercera es que la pluralidad del sintoísmo permite una diversidad de manifestaciones locales dentro de una matriz común. Recordemos también el papel de los objetos sagrados como mediadores de legitimidad. El espejo Yata no Kagami, las joyas Yasakani no Magatama y la espada Kusanagi no Tsurugi no son reliquias muertas, son símbolos que comunican una genealogía divina y por ello sostienen una idea de continuidad histórica. La exposición, la custodia y el rito alrededor de estas piezas garantizan que la memoria del origen perdure y que el vínculo entre el cielo y la tierra no se rompa. Otro punto que quiero subrayar es la centralidad de la naturaleza en la mitología japonesa. Desde el inicio, cuando el vapor separa el cielo de la tierra, hasta el nacimiento de Kami que encarnan ríos, árboles y montañas, la sacralidad de lo natural está en el centro. Eso explica por qué, culturalmente, los lugares de la naturaleza han sido tratados con reverencia y por qué los rituales agrícolas y las ofrendas se volvieron piezas esenciales de la vida comunitaria. En cuanto a la dimensión humana, las figuras mitológicas nos muestran una gama completa de emociones y actitudes: amor, ira, dolor, astucia, compasión, arrepentimiento. Esa humanidad en los dioses facilita que los oyentes se reconozcan en ellos y que las historias funcionen como espejo moral. No estamos frente a seres inmutables. Tenemos ante nosotros personajes que evolucionan, se arrepienten, sufren y redimen. Esa complejidad hace que el mito sea un recurso rico para la imaginación y para el aprendizaje. Finalmente, la persistencia de estos relatos hasta nuestros días nos dice algo sobre la fuerza de la narrativa para construir identidad. El Kojiki y el Nihongi, compilados hace más de 1000 años, siguen siendo fuentes de inspiración, debate y estudio. Se adaptan a nuevos contextos y emergen en formatos contemporáneos, pero siempre con la misma capacidad de interpelar. Preguntan por el origen, por la legitimidad y por la manera en que los humanos se relacionan con su mundo. Así que hemos llegado al final de este recorrido por la mitología japonesa. Un viaje que espero les haya parecido tan fascinante como a mí. Gracias por acompañarme en esta velada. No olviden suscribirse, dejar un like y contarme en los comentarios desde dónde nos escuchan y qué parte de la historia les impactó más. Soy el historiador nocturno. Que la noche los envuelva en historias que alimenten el sueño y la curiosidad.